Amén. Shalom, Ubrajot, mis amados, bendiciones. Es un gozo estar aquí con ustedes esta tarde calurosita en Salta la Bella. Está acá, está haciendo calorcito, así que quisiera que retomáramos el tema que iniciamos en la noche de inicio de Shabbat, pero que sobre todo tomemos el Rúa. Yo creo que el Padre nos ha venido hablando. Y yo siento mucho gozo y mucha gratitud en mi corazón que el Padre tome nuestros labios impuros, sucios y hablen sus palabras. Pero el Padre nos está hablando hoy más que nunca de una preparación. Yo creo que cuando el Padre pone las palabras en nuestros labios y en los siervos, definitivamente en muchos lugares que hoy está hablando por visiones, y no solamente a nosotros, a muchos y en muchos lugares, algo está sucediendo de una manera como sobrenatural. Yo lo creo. Vuelvo a decirlo, algo está sucediendo de una manera sobrenatural. Y me impresiono con este tiempo en que a la maldad, dice que aunque la maldad abunde, sobreabunda su bondad. Sobreabunda la bondad de Yahweh, la compasión de Yahweh. Y estoy aquí en esta tarde para compartir con ustedes lo que Yahweh quiere hablarnos. Y como dije en la noche, abra su corazón y dígale: Padre, háblame. Yo hoy invito al Rúa para que esté en medio de nosotros y nos hable, nos toque, nos avive, nos despierte, nos haga saber las cosas que van a venir, pero también que nos despertemos, porque si van a venir estemos apercibidos. Porque podemos, en verdad, hermanos, ¿saben una cosa? Que podemos nosotros saber las cosas que van a venir, pero nosotros sabemos que Yahshua está por venir. Pero no estamos preparándonos realmente. Nosotros sabemos que él está buscando su pueblo, un pueblo que lo ama. Dice que levantará unos hombres, aleluya, temerosos que lo amen por encima de él, de todas las circunstancias de la vida, por encima de familias. Dice que no dejaré padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, por mí no es digno de mí. Eso es impresionante, ¿no, hermanos? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. La última vez que estuve en el aeropuerto en Colombia para venirnos, hubo una dificultad con mi hijo menor, el más pequeñito, es Santiago. Y por una notica en el papel de permiso no pude salir inmediatamente del país. Y tuve que ver que mi familia se fuera, ¿no? Y se fuera y tener que ver que se vaya la familia y sentirnos, hay un vacío impresionante. Y Yahshua está diciendo, el que no dejaré. Entonces mi familia dijo, no, nosotros nos devolvemos. Yo le dije, no, sigan, yo mañana llegaré. O no sé, pero sigan porque el costo sería más grande. Pero sigan que yo llegaré. Pero nos cuesta. Eso cuesta, hermanos. Mi esposa dice, es que la sangre es más espesa. Eso es verdad, hermanos. Y a veces amamos sin orden. Porque a veces nosotros amamos y toleramos cosas a veces de los hijos que sabemos que no están bien. ¿Cierto? Que no están bien. O nuestros padres nos toleraron cosas que no hicimos mal. ¿O no, hermana? Sí. Y a veces me pongo a pensar, el Padre también tolera muchas cosas que nosotros hacemos mal. ¿Y sabe qué es lo que reconocemos, hermana? Que Yahweh es un Padre bondadoso. Porque muchos hacen mal. Pero si el hombre se vuelve y dice que él es bondadoso y lo perdona. Por eso estoy aquí hoy para decirles, mis amados, que Yahweh es grande y que en este tiempo es un tiempo de preparación. Amén. Saludo a mis hermanos y a mis hermanas. Y quiero que entendamos
que cuando estamos hablando, ¿estás preparado para la guerra? Ayer le estaba diciendo, ¿no estás preparado? Y a veces nosotros no estamos preparados para esta guerra, hermanos. Porque realmente es una guerra que se nos entró a la casa. ¿No, hermanos? ¿Por qué perdemos nuestros hijos? ¿Alguien sabe? Porque el enemigo se metió. Y a veces no les hacemos, ¿cómo se llama? Somos contemplativos. Si él llora, entonces le quitamos la disciplina, ¿o no? Pero él tiene que entender que cuando su hijo hace algo mal, tiene que haber una disciplina para que entienda que no puede hacer mal, que eso lo hizo mal. Porque si no, la vida lo va a golpear muy duro. Estando en Efesios, y estamos viendo, pues, lo conocen mucho como la armadura de Elohim. Estaban viendo hoy, antes de empezar, el Peret 5, y dice, sed pues imitadores de Elohim como hijos amados, andad en amor como también Mashiach nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, y que éramos nosotros pecadores, ¿no? Y se entregó por nosotros. Y dice que nosotros andemos en amor como Mashiach nos amó. Y sigue diciendo, ninguna palabra deshonesta, amén, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gratitud. Digan conmigo, acciones de gratitud. O sea, cuando nosotros no somos agradecidos, pues somos desagradecidos. Cuando nosotros no agradecemos por el bien recibido, y esta es creo que hay un mensaje de eso, estad siempre agradecidos, sed por todo agradecidos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia, escúcheme, en el reino de Mashiach y de Elohim. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Elohim. ¿Ah? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Elohim. Y no había visto este verso. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Es muy fácil dibujar y aparentar ser, ¿cómo se llama? El mártir. Pero para usted poder entrar a un ejército tiene que tener una preparación. Todos tenemos que tener una preparación. Y la preparación que está hablándonos aquí en la escritura, ¿cuál es? Es que nuestra vida debe ser una vida transparente. Debe ser la vida como la de Mashiach. Aquí no le dice, amen como a Mashiach. Y nadie os engañe con palabras vanas. Las palabras vanas son igual, vanidad o mentira. Falacia, que no hay verdad en ellas. Nadie os engañe con palabras vanas. O sea, aquel que viene a adular, aquel que viene a considerarse a sí mismo como la víctima, aquel que viene a hablar mal del hermano, considerándose, porque si habla mal del hermano, él cree que va a estar bien. No haga estas cosas, porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Impresionante, ¿no? Y dice, no seáis pues partícipes con ellos. Así que nosotros no podemos seguir viviendo en el estado que estamos viviendo si hay algunas cosas de estas. Hoy hablar de verdad parece una cosa del pasado, pero nuestro hablar debe ser una cosa cotidiana, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. ¿Alguien puede decir aquí amén? Y que hablemos con verdad. Así que cuando yo veo esto, voy a encajar nuestra vida en la casa, en el matrimonio con dificultades, pero tiene que haber honestidad, verdad, transparencia. Bueno, y el amor no deja de ser, ¿no? Y entonces, ¿qué más dice el amor? No hace nada indebido, no busca lo suyo. Y entonces nos está hablando de la relación en familia, y la relación de familia es donde se debe utilizar más el amor. ¿Alguien está conmigo? Más el amor. Donde yo no cambio. Pero cuando yo sirvo y voy a servir en el reino, esto debe estar en mí. Amén. Así que la relación matrimonial es una relación
espectacular. Y la compara la escritura, y Yahshua la compara de Mashiach con la comunidad, imagínense, hermano, que se entrega por él. La pregunta es esa, mis hermanos. Vamos, por favor, a empezar la siguiente parte y vamos a ir a Efesíos 6:13. Recordemos, para podernos armar tenemos que tener yo lo podría llamar así, una vida social, familiar. ¿Cómo la llamamos? En armonía, en shalom, con bendición. Amén. Vamos. Efesíos 6:13. Dice, por tanto, tomen para vosotros las armas poderosas de Elohim. Para que delante de él os pongáis en pie, resistiendo en la jornada mala, para que queden firmes cuando termine todo acercamiento. No sé cómo dice aquí, dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Ahí dice así. Bueno, mis hermanos, aquí dice, por tanto, puede decir alguien por tanto, o sea, se resuelve, es decir, tomen para vosotros las armas poderosas de Elohim, para que delante de él os pongáis en pie, resistiendo la jornada mala. Es decir, si usted como soldado de un ejército, porque esos somos soldados del ejército en el reino, escúcheme, hermano, no tiene las armas poderosas, el enemigo puede venir contra ti. Alguien hablaba mirando que el enemigo ha perfeccionado sus armas. ¿Cuántos saben eso? Que hoy hay armas mucho más letales que otras armas. Que hoy hay armas tremendamente preparadas. Y que esas armas realmente están siendo y están muy sofisticadas. ¿Alguien está aquí conmigo? Y que en el tiempo antiguo, bueno, lo veían con una espada, ¿no? Imagínese usted salga ahorita con una espada contra el enemigo y el enemigo saca un revólver y lo mata. Él ha ido perfeccionando sus armas. Y aquí dice, tomen para vosotros las armas poderosas. O sea, no tome cualquier arma de Elohim, tome la más poderosa. Wow, ¿cuál tomarías tú? ¿Un proyectil? Bueno, etcétera. No, para que delante de él os pongáis en pie resistiendo en la jornada mala. Para que queden firmes cuando termine todo acercamiento. Y es bien interesante, dice, cuando termine todo acercamiento. Entonces yo empecé a averiguar sobre esto, ¿no? Porque esta palabra acercamiento, es decir, nosotros vamos a tener luchas, el enemigo se va a acercar o nosotros vamos a acercarnos y vamos a tener luchas y esas luchas van a ser reales. Entonces, si nosotros no tenemos armas poderosas de Elohim para resistir en esa jornada mala, cuando venga el acercamiento, pues vamos a ser derrotados. Es decir, si usted no se reviste hoy de un arma poderosa, de búsqueda, de ir a la presencia del Padre, de llenarse del Ruach HaKodesh, cuando venga una prueba, una tentación, va a sucumbir y el enemigo ¡pum!, cayó. ¿Alguien está conmigo? Es así lo que está diciendo. Vamos a mirar algunas de esas armas que son instrumentos poderosos y vamos a estudiar algunas armas que hay en las escrituras. Voy a invitarlos a 2 Corintios, este es muy importante, 2 Corintios 6:3 en adelante. 2 Corintios 6:3 en adelante. ¿Qué dice aquí la escritura? Dice de la siguiente manera. ¿Estamos listos? 2 Corintios 6:3. Y no ponemos tropiezo delante de nadie, para que no sea tenido nuestro servicio por difamación. Tremendo esto, ¿no, hermanas? Cuando yo estaba leyendo esto, dice, y no ponemos tropiezo delante de nadie, para que no sea tenido nuestro servicio por difamación. Entonces empecé a pensar y decirle al Padre, ¿cómo así? O sea, mi servicio
mi servicio que estoy haciendo puede ser para difamación. Estamos viendo una serie que se llama Josué. Entonces mi hija se acercó y me dijo que ahí en la serie Josué era muy dado a estar con el pueblo, con la gente del pueblo. Y alguien se acercó y dijo, ¿sabes una cosa? El pueblo te está queriendo, pero mientras te conoce y conoce que hay una debilidad en ti, utilizará esa debilidad en ti para hacerte daño. Por lo tanto, haz una separación con el pueblo. Tú eres el líder. ¿Saben, hermanos? A veces uno de los pecados grandes, ¿sabe cuál es? No saber quién está con nosotros. Entonces se levanta el mentiroso para hablar mentiras, ¿no? Y difama con mentiras porque no tiene con qué otra cosa hablar. Porque hace mal, pero él se justifica su mal diciendo no me amaron. Es decir, vienen, engañan, tropiezan, hacen caer a otros, se desvían de la palabra, ¿no? Nosotros servimos a la mesa, les damos, los sustentamos, pero luego salen y hablan mal. Y entonces yo digo, Padre, ¿en qué pecamos? En eso que estaba diciendo. No todos pueden entrar a tu casa, ¿sabía, hermana? ¿Tú sabes eso? Porque otro va a salir a hablar mal de ti, de tu casa. Mientras te conocían así de lejos decían tan bonito. Pero cuando mostraste no una debilidad, sino la sencillez de tu hogar, dijeron, ¿y qué con ellos? Y empiezan a hablar mal de ti. Mire lo que dice aquí, para que no sea tenido vuestro servicio por difamación. Ahora, en cuanto al servicio, pues hemos servido con amor y se sirve con amor, y que el que no sirve con amor no sirve nada, nunca. Pero mire eso, pero en todo ciertamente permanecemos en pie delante de los que nos miran como siervos de Elohim. Pónganle cuidado. Pero en todo ciertamente permanecemos en pie delante de los que nos miran como siervos de Elohim. En muchos impedimentos del Rúa, en opresión, en angustias y toda necesidad. ¡Wow! En azotes, miren lo que dicen. En cárceles, ¿alguien ha estado en la cárcel por la palabra? Aquí estuvieron por la cárcel. En alborotos, en fatigas, sin dormir en las noches, porque el padre le empieza a hablar a uno y qué dormir, ¿no? Y empieza usted a trasnochar y en ayunos cada jornada, en limpieza de corazón, en luz de conocimiento y en paciencia y en compasión, en rúa apartado y en amor sin doblez de corazón. ¿Qué opinan? En amor sin doblez de corazón. Que a mí me parece, definitivamente aquí hay, yo no sé, unos cuantos mensajes. Hablar de y en amor sin doblez de corazón. Porque una cosa es que no me aman, pero el corazón es doble, ¿no? Él quiere que lo mimen, pero que no le digan la verdad. Él quiere que lo amen, pero que no hablen de que él es un divisor. Él quiere que lo amen, pero que no digan que ha sido un mal marido. Él quiere que lo miman, ¿no? Así es el hombre. Que lo mimen, pero resulta que es traicionero. Que lo mimen, pero entonces habla mal de su autoridad. ¡Wow! Aquí no es en amor sin doblez de corazón. En palabras de verdad, escúcheme, otro mensaje, con poder de Elohim, escúcheme, ¿están listos? En palabras de verdad con poder de Elohim y con instrumentos de armas de justicia a derecha y a izquierda. Digan conmigo, armas de justicia. ¿Alguien sabe cuáles son las armas de justicia? Se lo digo. Usted es un hombre armado y peligroso cuando usted guarda la Torah. Esas son las armas de la justicia. Usted quiere, hermano, permanecer y que su casa sea rodeada, hermano, y tenga un cerco alrededor de usted, como y yo. Entonces dice que él guardaba la palabra, que él guardaba los mandamientos. Y si había alguna iniquidad en sus hijos, que a veces salían a algún banquete, dice que él presentaba un sacrificio. Tal vez sus hijos hubieran hecho algo. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Alguien está aquí?
¡Wow! Aquí hay unos instrumentos, dicen con instrumentos de armas de justicia, a derecha y a izquierda. Mire lo que sigue diciendo. Esto es todo lo que dice, y delante de los que nos miran como siervos de Elohim en muchos impedimentos, en el del Rúa, en opresión, en angustias, y en todas esas cosas estaba pasando el Elías Shaul, en palabras de verdad, con poder de Elohim, con instrumentos de armas de justicia a derecha y izquierda. A ellos los perseguían, y a Shaul lo perseguían porque decía que él no guardaba la Torá. Pero mire, dice, en honra y en afrenta, en calumnia mala y en fama de alabanza, como extraviados pero veraces, como hijos sin nombre y hombres con renombre, como muertos y aquí vivos, como golpeados y no muertos, como entristecidos y siempre regocijados, como pobres y enriqueciendo a muchos, como si ellos no tuvieran nada y con toda la riqueza para ellos. Bueno, lo que estoy diciendo aquí ahora mismo, mis hermanos, lo que estoy diciendo ahora, hermanos, es que una de las armas más poderosas que tiene el siervo de Elohim, escuche, armas de justicia a derecha y a izquierda, escuchen bien, hermanos, es ser perseguidos por causa de la palabra. Para muchos como veraces, para otros somos extraviados. Para unos, ¿quién es ese hombre? Para otros, uy, ese es de renombre. Para unos somos muertos y para otros todavía estamos vivos. Como golpeados y no muertos. Oiga, hermanos, la escritura dice que gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Alegraos porque vuestro galardón, ¿cómo es, hermano? Grande en el reino de los cielos. Y aquí estaba diciendo el Elías Shaul, mire, hermano, si no ponemos tropiezo delante de nadie. Pero mire cómo pasamos. Yo creo que tenía muchas dificultades el Elías Shaul para decir esto. Estaba pasando por situaciones ásperas y de persecución, de traición. Lo dejaron, lo abandonaron. Y para muchos, ¿quién es él? Y eran bien conocidos, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero dice que él tenía unas armas que era la justicia a derecha y a izquierda. Significa que cuando él llegó a Jerusalén y dice que los Yehudí lo querían apedrear, él lo primero que hizo es cumplir un mandamiento delante de ellos. Entonces quedaron sorprendidos. Armas a derecha y a izquierda de justicia. O sea, guardando los mandamientos en todo momento. Usted va a enviar a Shaul yendo de un lugar a otro y dice, oro para que el tiempo que viene yo pueda celebrar Pesaj con vosotros en Jerusalén. Y iba por los viajes y dice, oro para estar con Shavuot con vosotros. Oro para que el próximo año pueda estar en Sukkot con vosotros. Él todo el tiempo procuró guardar los mandamientos. Aleluya. Pero tenía honra, pero también tenía deshonra, en afrenta, en calumnia mala y en fama de alabanza. Y a él decía, pero tengo instrumentos, aleluya, palabras de verdad con poder de Elohim. O sea, ¿se acuerda que él dijo, yo no vengo a vosotros solamente con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de rúa y de poder? Y estamos en el verso ¿qué? 13, en el verso 13. Amén. Y dice de Efesios 6:13, dice, por tanto, tomen para vosotros las armas poderosas de Elohim. Es decir, vamos a entrar en una guerra. Y para entrar en una guerra, nuestra vida debe estar tal. Porque nuestra guerra no va a ser contra el hermano, sino contra principados y potestades. Y cuando el enemigo se venga contra nosotros y haya una brecha, haya engaño, habla de deshonestidad, haya en nosotros, ¿cómo se llama? Falta de ayuno, haya en nosotros sinceridad, verdad, y haya en nosotros mentira, el enemigo va a destruirnos. Quiero llevarlos también a 2 Corintios 10:3, por favor, hasta el 6. 10:3 hasta el 6. Tiene el que está a su lado, vamos a entrar en la palabra.
Segunda de Corintios 10:3. ¿Están listos? Pues en la vida de nuestra carne, escúcheme, mire lo que está diciendo, en la vida aquí, en la carne, no salimos caminando al encuentro con armas de carne y sangre. O sea, no salieron como Keifa quería defender a Yeshua, ¿no? Con una espada. No. Porque también los instrumentos de nuestras armas, ellas, mira, aquí los explica mejor, no son instrumentos de la carne, sino poderosos de Elohim para destruir fortalezas. Levante su mano y diga amén. Su instrumento, hermano, debe ser poderoso que destruya una fortaleza. Así que no puede ser una balación, hermana, ni una espada. Tiene que usar un cañón. Bueno, cuando en los tiempos antiguos, ¿se acuerda que destruían las murallas? Utilizaban unas catapultas donde lanzaban unas piedras gigantes y rompían las murallas de la ciudad. Pues aquí está diciendo, aleluya, sino poderosas de Elohim para destruir fortalezas. Dice, mire lo que sigue diciendo. ¿Están listos, hermanos? Quebrantando los planes astutos para destruir toda altivez. Por lo tanto, hermanos, las armas que tenemos aquí, ya las voy a explicar, denme un tiempo, dice, quebrantando los planes astutos para destruir toda altivez que actúa, engrandeciéndote contra el conocimiento de Elohim. O sea que una de las armas que debemos de tener es la palabra. Usted no puede ser ignorante. Cuando usted esté ignorante, le va a faltar un arma que es poderosa para destruir, aleluya, fortalezas. Tremendo esto. Y guiar a todo corazón en cautiverio para que sea sometido delante de Mashiach. ¿Está entendiendo, hermana? ¿Qué tenemos que utilizar? ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Estamos entendiendo allá? Necesitamos tener el conocimiento de la palabra para destruir fortalezas. Y nosotros estábamos dispuestos para venir a guerrear con todos los que rechazan oír. Solo si vosotros estáis dispuestos de común acuerdo. Aleluya. ¿Cuántos? Y qué importante es la unidad. Qué importante es la unidad en el conocimiento de la palabra. Porque estando así, podemos destruir fortalezas. Es tan importante, hermano, el conocimiento de la palabra, que cuando el enemigo, cuando alguien se levanta contra la palabra o a decir cosas, la primera pregunta que yo siempre les hago, ¿dónde está escrito? ¿En dónde está escrito? Y cuando hablo, la palabra dice aquí. Amén. Entonces, hoy les voy a presentar algunas armas que usted necesita, que yo necesito tener. Porque estamos en pie de guerra, así que mis hermanos, vamos a alistarnos con las armas, porque a pesar de que estemos vestidos como soldados, el hecho de estar vestidos como soldados, al enemigo no lo va a asustar. Hermana, ¿qué va a amedrentar al enemigo? Las armas. Bueno, en este tiempo de guerras y todo esto, han estado, ¿cómo se llama? Evaluando las armas de cada país. ¿Sabían eso? Entonces dicen, Rusia tiene no sé qué cuántas armas, ¿no? La China tiene otras armas. Estados Unidos tiene unas armas y unos aviones que son lo máximo y que son muy difíciles de derribar. Pero lo más tremendo aquí, hermanos, ¿están listos? Lo más tremendo aquí es que cuando se habla de Israel, su pueblo, dicen, tememos a Israel porque no sabemos las armas que tienen. Yo quería entrar por esto. Porque entre todas las notas que yo he escuchado, los videos que hablan acerca de las armas y todo esto, las naciones hoy temen tener un enfrentamiento contra Israel. Hace unos años atrás, pues les tocaba comprar aviones. Ahora están fabricando unos aviones. Ahora están fabricando la destrucción de los, ¿cómo se dice? Los drones.
Y las armas más poderosas para destrucción de los drones las tiene Israel. Sí. Tiene unas armas que se llama, ¿cómo se llama? Le envían misiles y todos los misiles, es impresionante. Aquí en el aire son destruidos. Oiga, ¿y cuál es la defensa que tiene Israel? Su Elohim. Su Elohim. Pero voy a mostrarles, estas son algunas armas que debemos tener todos y usar para los momentos en que se acerca el enemigo a nuestras vidas. O sea, cuando hay un acercamiento. O sea, más o menos es la siguiente frase, yo la diría de la siguiente manera, hermana. Cuando estamos en una prueba, estamos en un enfrentamiento. ¿Sí o no que en una prueba se nos mide si tenemos la palabra o no? Si confiamos o no. Aleluya, digan aleluya. Voy a ir con la primera gran arma para que usted la tenga presente. Se llama la oración, yo la llamo la intercesión. Entonces la primera arma que debemos tener como siervos, como hijos, como soldados en el ejército es, dígalo conmigo, la intercesión, la oración. Si antes orábamos un poco, ahora hay que duplicar esa oración y cumplir con ese, yo creo que ese es un mandamiento, orar sin cesar, sin descanso, sin falta. Vamos por el camino y estamos orando, vamos por cierto, y así por donde vayamos. Una hermana nos decía, yo estaba en la cocina y yo estaba en mi trabajo y fui a la cocina y mi compañera me vio. Entonces dijo, ¿qué estás? Ya sé que estás orando. Entonces la dejó sola. Que sepan que usted todo el tiempo está intercediendo. Y levante su mano y dígame. Porque es la arma más poderosa. Pero esa arma, por favor me regalan su atención, esa arma es recargable. ¿Sí o no? Hay armas que usted las podrá tener como una espada, siempre las va a utilizar, ¿no? Un cuchillo, lo va a utilizar y lo tiene ahí, no es recargable, pero una pistola necesita cargarla. Una ametralladora necesita un cañón, necesita recargarlo. Así que la oración, escriban enfrente, es recargable. O sea, la oración es como un depósito y hay que llenar continuamente ese depósito. Hay que estar llenando ese depósito. No que alguien te diga ora, sino que por tu cuenta tú tienes que orar. Vamos. Voy a mostrarles para que vean que es un arma poderosa. Salmo 34, 16 al 20. Están aquí conmigo, ¿verdad? Aleluya. Yo siento la presencia del Padre aquí, porque ya tenemos un arma poderosa. ¿Cuál se llama? La oración. ¿Cómo se llama? Yo estaba con mi nietecito, mi hijo más pequeño, Santiago, y empezamos a orar, Padre, un milagro. Y el niño me decía, papá, un milagro, va a haber un milagro. ¿Y sabe qué? Al momento sucedió el milagro. Y estábamos, Padre, un milagro. La intercesión. La intercesión es un arma poderosa. Digan amén. Salmo 34, 16. Dice, los ojos de Yahweh están con los justos y sus oídos al clamor de ellos. Me gusta. Yo no sé si a ustedes les gusta. 17. La cara de Yahweh es contra los que hacen maldad, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Que alguien diga, 18. Claman por ayuda y Yahweh oye y de todas las angustias los libra. Aleluya. Por lo tanto, la intercesión, el clamor, aleluya, es impresionante. Yo no sé si están conmigo, van conmigo, ¿sí? 19. Cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y libra a los contritos de Rúa. 18. Siguiente. Muchos son los males del justo y de todas ellas le librará Yahweh. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos claman por ayuda. Por lo tanto, el arma más poderosa sobre la tierra se llama la oración. Un hombre muy ilustre sobre la tierra dijo, el arma más poderosa es un hombre de rodillas. Así que mi hermano,
Si usted quiere en esta guerra ser guardado, debe orar. Pastor, usted que disimula o simula en la oración, debe ahora entrar en una oración de fuego, de fogosa. Aleluya. Que se levante y usted tenga puede tener la prisa y de pronto le cogió la tarde, pero no puedes irse sin la oración. El Padre me hablaba algún tiempo atrás y me dijo, cada vez que usted salga, encomienda a Yahweh su camino, confía en él y hará. Y nos montamos y empezamos a orar, ¿cierto? ¿Qué decimos? Levántate, oh Yahweh, sean dispersados tus enemigos y huyan delante de ti los que te aborrecen. Y digamos los que amamos tus liberaciones, engrandecido sea Yahweh. Yahweh, ve con nosotros, adelante, atrás, arriba, abajo, a los lados, sosténnos con tu diestra. Y yo veo la protección de él. Yo veo su cuidado. Aleluya. Pero la primera arma se llama, ¿cómo, hermana? La oración. Vamos a la segunda. Vamos, segunda arma. Apúntela. La primera, la intercesión. Segundo, el nombre de Yahshua. Aleluya. ¿Hay alguien conmigo? Diga el nombre de Yahshua. Aleluya. Vamos a mirar qué poder hay allí. Recuerden algo que debo comentarles. Dice que Yahshua venció al enemigo. Él le quita la vida, ¿sí o no, hermano? Y lo lleva hasta el Sheol. Pero en el Sheol allí, como no lo podía retener porque no había maldad en él ni pecado, entonces el enemigo se encuentra con un enemigo muy grande allí enfrente y le quita el poder de las llaves del Sheol. ¿Cuál es la segunda arma, mi hermana? El nombre de Yahshua. Pero esta arma es, escúcheme, hermanos, esta arma es recargable. Usted lo puede utilizar muchísimas veces, pero depende su, ¿cómo diríamos? Depende de su, hermano, depende de su icadaz. Depende de lo que usted viva, porque habían unos tales hombres de un tal Exeba, ¿se acuerdan, hermanos? Que fueron a echar fuera demonios y dicen los demonios, ¿a quién? A Yahshua conozco y sé quién es Shaul, pero vosotros, ¿quién decís que sois? Pero ellos estaban diciendo en el nombre de Yahshua ese que menciona Shaul. Pero ellos no lo conocían. Ellos no sabían quién es él. Así que muchos hermanos pueden utilizar el nombre, pero resulta, mis amados, que no tienen el conocimiento y no viven la Torah. Ellos exorcizaban, pero ¿sabe quiénes eran? Los hijos de un Cohen Gadol. Pero los demonios dice que se lanzaron sobre ellos y los mandaron medio desnudos y los golpearon. La pregunta es, ¿usted puede utilizar el nombre de Yahshua y no pasar nada? Porque usted no vive la palabra. Porque usted no tiene una relación, no tiene la primera arma que es recargable, la oración y la intercesión. Y también porque usted no vive la palabra. Al no vivir la palabra, usted puede ser Yahshua y todo el mundo puede mencionar el nombre de Yahshua, pero no puede pasar nada. Hay creyentes, y voy a decirlo con sinceridad y con verdad, muchas veces los pastores usan el nombre de Yahshua, y estoy hablando no de J-E-S-U-S, y no tienen autoridad. ¿Cómo? Sí, hermanos. Yo lo vi, y una de las primeras cosas que yo vi cuando estaba con mi pastor, iniciando de vuelta, es que no tenía autoridad, hermanos, y los demonios se le burlaban en la cara. Yo dije, Padre, esto no puede ser posible. Entonces necesitamos tener un arma importante. ¿Cuál es esta arma? El nombre de Yahshua. Pero necesitamos ser de oración, tener oración, amén, tener el nombre de Yahshua. Ahora, vamos, dos armas. Una, la oración, hermano. Tiene que haber oración. Ahora, no tiene que haber la oración de competencia. Es que yo oro más que usted. O como los hermanos, voy a orar, ayunar 40 yamín y ayunaron 43 yamín para decir que ellos ayunaron más que Yahshua. Eso no se trata de eso. Se trata de humildad, de sinceridad, de derramar su corazón. No, hermano, porque el ayuno es un arma de doble filo. Voy a decir que el ayuno es un arma poderosa. Pero Dios habla filo. Si tú no vas con sinceridad
a pedir auxilio del Padre, sino que vas en competencia y no hay sinceridad en ti para con el Padre, pues usted al momento se siente bien, aleluya, como que tiene el rúa, porque eso hace el ayuno, baja la carne y te llenas más del rúa, eres más sensible a las cosas del rúa. Pero cuando no hay sinceridad, se va. ¿Y qué sucede en ti? Que estás desprotegido. Entonces muchos han ido al ayuno y salen, vamos a orar por ese muerto, y no se levantó nadie, porque ellos era demostrar el poder, ¿no? A mirar a ver si ellos tenían el poder. Aquí dice, toda cosa que pidieren en mi nombre, yo lo haré. ¿Y cómo es que yo pido en su nombre, yo lo haré? Mire la condición de esta arma. Yo le pido porque yo le conozco, tenemos una relación, entonces dice, yo lo haré. Porque si tú clamas, pero no te conoce, ¿quién eres? Entonces podríamos decir que esta es un arma que la podemos utilizar muchas veces, pero está condicionada a tener una relación con él. Amén. La tercera arma se llama la exaltación, por favor, exaltación. O la alabanza. ¿Podríamos decir la alabanza? ¿Pueden decir conmigo la alabanza? La alabanza o la exaltación. Aleluya. Muchos dirán, hermanos, ¿por qué hay tantas circunstancias difíciles en la alabanza? Voy a decirle que uno de los problemas más grandes que ha habido hoy en las congregaciones son con los de la alabanza. Sí, hermanos. Y el enemigo se increpa contra la alabanza, contra los que alaban, contra los que exaltan, contra los instrumentadores. Ahora, pregúntenme por qué. Porque esa va a ser la... ¿Por qué, hermanos? Primero, porque les llena de orgullo. Segundo, porque no dejan su carácter y su yo. Porque se vuelven famosos. Entonces el enemigo le sube el orgullo. Usted ya es famoso, usted es el importante, debieran de darle un empleo, debieran de darle un salario porque usted es poderoso, y empieza el enemigo a meterse. Pero no solamente eso, el enemigo se entra allá y pone adulterio, orgullo, presunción. Hoy los cantantes, muchos no conocen de la Torá, pero les gusta hablar de la Torá y dicen unas mentiras. ¿Y sabe qué hace el enemigo? Los coge y los zarandea y ¡pah! Les pega durísimo. Estaba viendo que uno de los grupos más grandes conocidos hoy en el mundo son los que más han tenido, ¿cómo se llama? Escándalos sexuales. Terribles, de los grupos más grandes del mundo hoy. No hablo ¿no? De algunos, ¿no? Entonces dice aquí, vamos a ir a mirar por qué sucede esto. Porque una de las cosas que al enemigo le duele es que su pueblo le alabe. Porque cada vez que tú le alabas, el enemigo es golpeado. Si algo quiere el enemigo y pedía al enemigo es que lo alaben. Aquí, ¿cómo le dijo a Yeshua? Si postrado me adorares, te daré los reinos de este mundo. ¿Y qué es lo que pide, hermanos? Por eso hay muchas canciones blanquitas entre la alabanza, que no alaban al Padre, es al hombre, al enemigo. Mire lo que dice. Vamos a ir a ver por qué esta arma es tan poderosa y al enemigo le hace tanto daño. Voy a darles un solo verso de estos. Está en Yeshayahu, Isaías 30, 32. Y será cada o todo golpe de la vara justiciera que asiente Yahweh sobre el enemigo, será con tamborines y con arpas, y en la guerra tumultuosa guerrará contra ellos. ¿Por qué el enemigo ataca tanto a los de la alabanza? Porque no oran lo suficiente, porque no le buscan. Aleluya. Y porque, hermanos, escuchen aquí, porque usted no se ha dado cuenta que usted está en el frente de la batalla.
Los de las alabanzas es la arma más poderosa que hay en una congregación. Y si ellos no se revisten de la primera arma que se llama oración, van a ser derribados. Tal vez usted se puede esconder en muchas cosas. Ustedes preguntarán por qué no están aquí todos los hermanos de la alabanza. Porque el enemigo los noqueó. Porque se les entró el orgullo, hermanos. Entonces el enemigo los noqueó por un lado y por otro. Porque no quisieron dar la talla, hermanos. Así de sencillo. Porque en vez de seguir al Padre, suplieron su carne, su necesidad carnal. Y no solamente fue el orgullo, hermanos. No solamente fue eso, porque dice que cada golpe, sí, hermanos, ellos asentaron golpes durísimos al enemigo. Pero la escritura, el Padre nos habló que el enemigo vendría contra ellos. Ya sabíamos de antemano que vendría. Y entonces empezamos, hermano, oración, hermano, ayuno, hermano, deje mentiras, hermano, deje esto. Hermano, le va a suceder esto. Bueno, cásese. Pero su esposa con la que se casa, si usted no toma la autoridad, lo va a sacar del servicio. Lo sacó del servicio. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Utilizó a su propia mujer para sacarlo. Yo sí quiero que, hermano. No estoy diciendo que deje a su esposa, pero usted tiene que también tomar la autoridad. Y también está así, hermano, el gran populoso, el grande, el hermano que toca la guitarra, amén, y ya es usado. Sí, bonito, sí. Pero era igual el servicio a su casa con su esposa. Ajá. Servía a Yahweh con integridad. Sabía que el enemigo venía contra él, pero nunca se preparó. Y se llenó de orgullo y se enalteció, igual que Hasatán. ¿Y qué hizo? Se rebeló contra la autoridad. Y cuando se rebela contra la autoridad, ahí vienen las dificultades. Entonces viene esto, hermanos. Mire que es un arma de doble filo la alabanza. Por favor, es un arma de doble filo. ¿Qué dice la escritura de la palabra? ¿Alguien está conmigo? ¿Aló? Dice que la palabra es una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, estas armas son de doble filo. Sí, Yahweh va a sentar, hermanos. Cuando David tocaba ¿se acuerda? El arpa, el shede de Shaul se huía. Cuando la presencia de Yahweh en medio de los reyes pecaminosos de Israel estaban, el Neví Elisha mandó a traer un tañedor. Tráigame un tañedor. ¿Sabes qué hace el tañedor? Ahuyentar a todos los Shedim y dejar que la presencia, el Rúa descienda sobre el Neví y venga la palabra de Yahweh. ¿Alguien está conmigo? ¡Wow! Hermanos, se necesitan los tañedores. Sí que necesitamos. Pero también, hermanos, que sean hombres advertidos y que no perezcan. Viene una guerra real. El enemigo ya lo noqueó la primera vez y no descansará hasta verlo derrotado. O te levantas y empiezas a orar, empiezas a vivir una vida recta, o el enemigo te va a quebrantar. Vamos a seguir. La siguiente, hermanos, casi que la dije. La siguiente arma se llama la palabra Elohim. Casi que la dije, ¿no? Venga, hermanos, la primera, ¿cuál fue? La oración. La segunda, el nombre de Yeshua. La tercera, la exaltación. La cuarta, la palabra de Elohim. Digan conmigo la palabra de Elohim. Hermanos, si usted no tiene la palabra de Elohim, hermano, el enemigo te va a hacer trizas. Va a venir cualquier charlatán a decirte cualquier cosa y te va no sabrás discernir entre qué es lo verdadero, entre cuál es el siervo y entre qué te dijeron y qué es verdad y qué no es verdad. Porque si no está la palabra en ti, el enemigo se la roba. Mire lo que dice un solo verso. Así que un arma poderosa se llama, ¿cómo, mami? La palabra de Elohim. ¿Y qué dice la escritura?
Hebreos 4:12. Porque la palabra de Elohim es viva y eficaz. Aleluya. Hermano, ¿usted quiere enfrentarse al enemigo con la palabra? Use la palabra. Yahshua la usó. Dice, fuerte y afilada, con relación a toda espada de doble corte. Cava y abre el aliento y el rúa, incluso la médula y los huesos, y prueba las intenciones del corazón y sus tendencias. ¿No es poderosa esta arma, hermana? Hable con la palabra, hermanos. Siempre hable con la palabra. Dice, mi esposa hablaba esta mañana por el rúa de Mashiach, ¿sí o no, hermanos? Y decía que si alguien hable con cantos, con himnos, ¿no? Ahí dice así, ¿no? Con Shir Hachirin, con entonaciones del rúa. Hable entre nosotros, pero hable de esa manera. Y aquí está diciendo que si hablemos la palabra de Elohim que es viva. Amén. La palabra de Elohim es viva. Hermano, en cualquier cosa usted utiliza la palabra y derrota a cualquier filósofo. Derrota a cualquier enemigo que se levante. Utilice la palabra. Quinta. ¿Están listos para esta última? Hermanos, podríamos hablar de más, ¿no? El ayuno es un arma. Amén. Tremenda. Pero le voy a dar otra. Se llama la autoridad. Hermana Rosita, la quinta se llama la autoridad. La autoridad. Aleluya. Hermanos, cuando en el siervo, en la sierva, en el soldado, en el creyente, no hay autoridad, es derrotado. Porque hay temor. Hay cobardía, ¿no? Miren lo que dice la escritura, Lucas 10:19. He aquí, ¿están listos? Yo doy autoridad o yo doy dominio en vuestra mano. ¿Sabe qué es dominio? Lucas 10:19. He aquí yo doy dominio en vuestra mano para pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os tocará para dañaros. Alguien diga amén. Aleluya. ¿Qué, hermano? He aquí yo doy dominio en vuestra mano para pisotear serpientes. ¿Qué necesitas? La autoridad. Y cuando no tienes autoridad, ¿qué pasa? El enemigo te va a hacer temblar. Dice que el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Pero, hermanos, cuando yo me acuerdo de esto, me acuerdo de que Hasatán es un león viejo. Y los leones viejos se le caen los dientes. Y cuando un león es viejo y se le caen los dientes, está predestinado a terminar su vida. Porque no tiene cómo alimentarse. Y si no se alimenta y no puede devorar las fieras, pues se muere. ¿Sí me entiendes, papi? Un león. ¿Y cómo es el enemigo? Pues no tiene muela. Él anda mirando a quién devorar. Pero tú no le abras la puerta. Al contrario, recárgate de la oración. Toma autoridad. Aleluya. Toma la palabra. Aleluya. Y toma, aleluya, el nombre de Yahshua. Exáltale, aleluya. Y va a huir de tus alrededores. Aleluya. ¿Están listos, hermanos? Vamos yo tengo aquí uno. No sé dónde estaba este. No. Dice, ahora estad firmes, ceñidos de la verdad vuestros lomos, y con la coraza de justicia por vuestro vestido. ¿Cómo está diciéndole? Autoridad. Ese es el 14, ¿cierto? Vamos al 14 de Efesios 6. Estad pues firmes, ceñidos de la verdad. Ceñidos vuestros lomos de la verdad. Ceñidos vuestros lomos de la verdad. Y con la coraza de justicia por vestido. Amén. Ahora estad firmes. Bueno, ya tenemos las armas. Ahora vamos a estar firmes. El hecho de estar firmes es estar preparado, ¿no? Firmes. Estar preparado para alguna acción. Ceñidos vuestros lomos de la verdad. ¿Con qué, hermanos? De la verdad. Hemos hablado de la verdad.
Hermanos, primero que sus lomos sean ceñidos de la Torá y de verdad en nuestros labios, con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia, hermana? Guardar los mandamientos. Y la coraza es lo que nos ponemos aquí. ¿Dónde tienen que estar nuestros mandamientos? Aquí en el pensamiento. Dice que debemos de memorizarlos. Y deben de estar aquí para que cuando el enemigo venga, nosotros respondamos por vuestro vestido. ¿Qué dice Yeshayahu? Esto no solamente lo dijo Yahshua aquí, sino dice, en Isaías 11:5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos. ¡Wow! Y la firmeza, la emuná, hermanos, cinturón para ceñirse. Una de las armas también poderosas se llama ¿cuál? La emuná. La emuná. La emuná es un arma poderosa. La confianza en que Yahweh dijo y que usted hará lo que él dijo. Y el enemigo no te va a hacer daño. Pero dice aquí, ahora estad firmes en el verso 14 de Efesiyín. Ahora estad firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad. Estamos en guerra y la coraza de justicia. Dos cosas tenemos que tener. Ceñidos, primero estar firmes. O sea, eso se llama, ¿cómo? La emuná. Estén con la emuná, creyéndole al Padre, que lo que Él dijo lo va a hacer. Segundo, ceñidos vuestros lomos aquí de la verdad. Usted no hace más otra cosa, sino que, hermanos, la verdad. Y la coraza de justicia. Recuerde que la Torah es la verdad. O sea, que en sus lomos, lo que usted hace, ¿no? Es con verdad. Y la coraza de justicia como vestido. Usted va a tener los mandamientos, la Torah por su vestido. Amén. En Yeshayahu 59:17. Mire que esto ya lo estaba diciendo. Esto que escribió Elia Shaul ya estaba escrito. Dice 59:17. Y se vistió de justicia como coraza, y yelmo de liberación en su cabeza, y se vistió de vestido de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para recompensar, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus enemigos. El pago dará a los de las costas. Hermano, lo que está diciendo aquí es sencillamente que estamos en una guerra. Y Elia Shaul está afirmando lo que escribiera Yeshayahu. Dime. El 19, vamos a mirar el 19. ¿Estamos en dónde? En Yeshayahu 59:18. Ahora vamos al 59:19. Dice, y temerán desde el oriente, desde el occidente el nombre de Yahweh, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Rúa de Yahweh levantará bandera contra él. Aleluya. Amén. O sea, que nos da la victoria. ¿Y cuál es? ¿Y qué es lo que está diciendo? Hermano, estad firmes. Firmes. Aquí no sé qué estemos viendo. El 20 dice, y vendrá el Redentor de Sión. ¿Quién es? Yahshua. Y los que se volvieren de la iniquidad, se volvieren de Pasha, de sus rebeliones, el Pasha. En Jacob dice Yahweh, y este será mi pacto con ellos, dijo Yahweh, el Rúa mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Dijo Yahweh, desde ahora y para siempre. Hermanos, esa es la guerra. Y si usted guarda esta palabra, como lo está diciendo aquí en Efesiyín 6, que estamos en una guerra, hermanos, vamos a ganar la guerra, vamos a ver la victoria. Pero usted tiene que estar uno. ¿Cómo, hermanos? Aquí dice, firmes, ceñidos de los lomos de la verdad, y vuestra coraza viviendo, amén, los mandamientos y la Torah. Entonces el enemigo no podrá contra ti. Y habrá un pacto contigo, verás la victoria. Quiero
resaltar aquí otro verso que es muy hermoso, que está en 2 Corintios 6, 7. ¿Sí? 6, 7. Dice, en palabras de verdad, ¿no es lo mismo que está diciendo allí? Hable con palabras de verdad, con poder de Elohim y con instrumentos de armas de justicia a derecha y a izquierda. Está hablando que use la palabra de verdad. Cuando usamos la verdad, esa es una de las armas más poderosas que hay. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:8. Y nosotros, los hijos de la claridad. Primera de Tesalonicenses 5:8. Y nosotros, los hijos de la claridad, guardados de embriaguez y vestidos de la coraza de la firmeza. ¿Cuál es la coraza? La emuná. Amén. Y del amor. Y el yelmo de esperanza de liberación para nosotros. Miren, hermanos, que cuando Elías Shaul estaba hablando acerca de las armas, nos estaba diciendo que nosotros somos hijos de la claridad. O sea, no todo el mundo que no está en la claridad tiene las armas y puede salir a la guerra. Son una clase de pueblo. Son una clase de pueblo. Amén. Siguiente dice, hermosos son los pies con las sandalias, ¿no? Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, dice aquí. Dice, hermosos son vuestros pies con las sandalias que ciertamente llevan la buena noticia de Shalom. ¿Alguien quiere ser un arma poderosa? Lleve la palabra. Lleve la palabra. Lleve la palabra y haga las señales. ¿Se acuerda cuando fueron los 70 y dice, volvieron y dice, Señor, aún los Chedim se nos sujetan? ¿Y qué dijo él? Yo vi a Hasatán caer como un rayo. ¿Es un arma o no un arma? Salga a llevar la palabra. Háblela. Háblela a su compañero, a su compañera. Vaya a alguien, lleve la palabra. Dice, esto mismo está en Yeshayahu 52:7, la misma palabra. Cuán hermosos sobre los montes los pies del que anuncia buenas nuevas. Del que anuncia Shalom. Aquí igual que la palabra que estaba diciendo Elías Shaul. Del que anuncia buenas nuevas, del que anuncia liberación, del que dice a Sión, tu Elohim reina. Amén. Romanos 10:14 dice, ciertamente, ¿cómo le llamarán cuando no le han creído? ¿Y cómo le creerán cuando no han oído sobre él? ¿Y cómo oirán sin que les anuncie? Hermano, nadie va a oír si no le han anunciado. 15. ¿Y cómo anunciarán si no fueron enviados? Oh, cuidado, ¿sí o no? Podemos llevar la palabra, pero no se puede anunciar si no fuera enviado. ¿Aló, hermana Rosita? Sí, salgan y llevan, pero si no fue enviado, no va a suceder nada. ¿Y cómo anunciarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos sobre los montes los pies que anuncian, haciendo oír Shalom. Qué tremenda esta palabra. El 16 de Efesios 6 dice, sobre todo tomad el escudo de la emuná, con que apaguéis los dardos del fuego del maligno. ¿Qué opinan? Dice, y en todo colocad el escudo de la firmeza. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe? Un escudo. Y en todo colocad el escudo de la firmeza. Hermana, ¿quiere que los dardos del enemigo se vayan? Tenga firmeza, en una. Ese cáncer se va. Esa enfermedad se va. Ese problema desaparece ahora. Que está a punto de perder su casa y ahora dice, y Yahweh ahora dice, yo soy tu esposo y yo peleo por ti y no perderás tu casa. Yo no sé por qué el padre está diciendo esta palabra ahora. Entonces usted se para y dice, mi padre me habló y me dijo que yo no perderé la casa porque él es mi padre y que él está conmigo, aleluya.
Y usted empieza a proceder y el Padre le va a dar la victoria. Y ese es tu escudo para que podáis apagar con él, con el escudo, los dardos ardientes de mano del enemigo. Y el enemigo vino para tres cosas: robar, matar y destruir. ¿Te quiere robar lo que el Padre te dio? ¿Sí? ¿Te quiere destruir? Amén. Te quiere robar, te quiere matar y te quiere destruir. Y esa es la intención del enemigo. Pero dice que si tú utilizas el escudo de la firmeza, la emuná, apagas todos los dardos. Bueno, vamos a venir que el enemigo se vino. Entonces usted pone y dice: Él está conmigo como poderoso gigante. Ahora te vas en el nombre de Yahshua. ¿Estás conmigo? Porque su palabra dice que mandará. Vendrán por un camino contra ti, por 7 huirán delante de ti. Ahora te vas en el nombre de Yahshua. ¿Sabe qué, hermano? Empieza a desaparecer y se empieza a ir de ti. Y ahora suelta a mis hijos, y empiezas tú a declarar la palabra, porque él dijo que mi casa te serviría, y ahora ellos te van a servir, y empiezas a declarar la palabra, y esa enfermedad, y ese dardo que tocó mi cuerpo, que se llama cáncer, que se llama cualquier enfermedad del corazón, cualquier cosa que tocó mi vida, ahora se seca en el nombre de Yahshua. ¿Alguien está conmigo? Pero tienes que hablar con la verdad. Tienes que andar con la verdad. Mire, hermanos, si hemos repetido la palabra verdad ahora muchas veces en este mensaje, y el Padre quiere que seamos de verdad, hombres de verdad. Aleluya. Entonces el enemigo puede enviar muchos misiles, pero la emuná tuya es más poderosa. Aleluya. Yo no sé cuál es la circunstancia que tiene ahora. Yo no sé qué estás esperando ahora. Diga: Padre, hoy puedo ver la respuesta tuya. Levanta tus manos y diga: Padre, yo he clamado a ti y puedo ver tu respuesta. Aleluya. Puedo ver la respuesta tuya viniendo de Chamaín. Y ahora no temeré. Mi corazón está en ti asegurado. Y puedo decir que tú traerás mis hijos, que tú me enviarás la provisión, que no habrá escasez. Aleluya. Que veré mis hijos sirviendo. Aleluya. Que tú responderás a mi hermano. Aleluya. En el tiempo de angustia, de aflicción, y empieza a utilizar ese escudo contra todo dardo del enemigo, que tú vas a ver respuestas, que vas a tener sabiduría. Padre, dame sabiduría que no la tenía. Ahora puedes decir: ahora no temeré, porque tú pondrás las palabras en mi boca y no hablaré yo, tú hablarás. Aleluya. ¿Sabe qué dice la escritura? Que si no tenemos firmeza, nadie puede obtener la voluntad de Elohim. Significa que tenemos que tener emuná, firmeza. Y la firmeza está en las palabras que salen de su boca. Él dijo que me guardaría. Él dijo que conmigo estaría. Él dijo que no me dejaría. Él dijo que no moriré, sino que viviré y voy a contar las maravillas de Yahweh. Aleluya. Él dijo que yo haría este trabajo y yo confío en tus palabras. Aleluya. Y aunque un ejército acampe contra mí, yo no temerá mi corazón, porque con un camino vendrán contra mí, por 7 huirán delante de mí. Puede que se rebelen, que me abandonen, que me dejen. Aleluya. Pero si tú estás conmigo, aleluya, no quiero más. Aleluya. Tal vez muchos están esperando like. Dele like a mi video. Aleluya. Yo quiero que tú levantes, en vez de ese like, de esa manito, levante las manos hoy y diga: yo le creo a Él. Y yo confío en Él. Aleluya. Porque ahora pondré mi firmeza en Yahweh, que será mi escudo contra el enemigo. No se me olvida la noche que vino el enemigo. Hasatán era altísimo como un edificio grande, arrastraba unas cadenas como las de un barco carguero de 30,000, de 50,000, de 70,000 toneladas, unas cadenas impresionantes, y vino sobre mí y se paró, y yo dije: Padre, y no podía hablar, y solamente puede uno estar en el Rúa contestando, y lo veía grandísimo, y yo le dije: yo no tengo ninguna pelea contra usted. Usted se metió con el que me llamó. Aleluya. Yo puse a Yahweh, que es mi escudo. Aleluya. Yo puse a Él, que es mi guarda y mi defensa. Aleluya. Cuando vi, Él se gritó y levantó sus cadenas y se fue. Aleluya. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. ¿En quién has creído?
Si Él ha dicho, yo estaré contigo y te defenderé, yo seré tu escudo, yo seré tu galardón. Si tú me buscas, yo te responderé. Si tú me llamas, yo contestaré. Si tú tocas, abriré la puerta, aleluya. Solamente pídeme y te daré. Amén. ¿Sabe qué dice el verso 17 aquí? Tomad, estén en pie con el yelmo de la liberación. ¿Saben qué es el yelmo? Ese que se ponían acá los soldados. De la liberación. Y con la espada del Rúa, que es la palabra de Elohim. ¿Cuál es la espada del Rúa? La palabra de Elohim. Volvemos, dos cosas que se han repetido mucho en esta tercera entrega. ¿Cuál es? Verdad y la palabra de Elohim. La verdad y la palabra de Elohim. Hermanos, en Yeshayahu 59:17 dice, y se vistió de justicia como coraza, y yelmo de liberación, ¿en dónde? En su cabeza. Y se vistió de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Para recompensar, escúcheme, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus enemigos. El pago dará a los de la costa. O sea, hermano, significa que si yo me he visto con el yelmo de la liberación y con la espada de Rúa, que es la palabra de Elohim, todos mis enemigos caen. Todos mis enemigos caen. Hermanos, no es nuestra la venganza. No. Es de Yahweh. Pero si alguien se levanta contra ti y tú estás guardando la palabra, pelean contra Yahweh. Porque cuando tú guardas la palabra de Él, tú estás del lado de Yahweh, que dio su palabra. Entonces Él te defenderá. Pero les voy a decir una cosa. Yehudí Netzer no es una religión. Yehudí Netzer no es mi programa. Yehudí Netzer nació en el corazón de Yahweh. Yehudí Netzer es el pueblo de Israel, un pequeño parte del pueblo de Elohim esparcido entre las naciones. Por lo tanto, si alguien pelea contra Yehudí Netzer, no pelea contra mí, pelea contra Yahweh que dio su palabra, contra ese pueblo de Israel. La Escritura dice que el que toca a Israel, toca a la niña de sus ojos. Está en Bucaramanga, muy mal, está muy grave, tuvo una cirugía del corazón. Por favor, oramos. Se llama Joel Tass. Amén. Yahweh ten bondad. Vamos a orar por el sobrino. El bebecito se llama ¿cómo? Joel Daza. Padre, acaban de hacerle una operación a un bebé a corazón abierto. Te pedimos que tú tengas bondad y perdones la iniquidad. Padre, porque tú les has dado la palabra, pero ellos se han olvidado de ti. Por eso te pido que tú perdones y que tú tengas bondad de ese bebé. Que sea tu nombre enaltecido y sea tu nombre exaltado. Por favor, te pedimos que obres conforme a tu poderosa mano, conforme tu voluntad preciosa, y tengas bondad ahora y obres de una manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Ahora, toca a ese bebé allí y dale vida. Tú eres el único que puedes darle vida. Tú eres el único que lo puedes levantar. Tú eres el único que puede obrar de una manera especial. Y te pedimos que cumplas tu perfecta voluntad. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Hermanos, hasta aquí tenemos, escúchenme hermanos, las armas y estamos en guerra. Si a ti te han puesto todo ese equipo de soldado, es porque tú estás en guerra. Cuando hay un soldado es herido, lo primero que hacen es llevarlo a recuperación, porque un soldado herido, ¿qué pasa, hermanos? No puede ir a la guerra. ¿Y qué pasa con muchos que hoy están tratando de hacer la obra o que intentan venir a la obra? ¿Sabe cómo están?
heridos. Y lo que hace el enemigo es que un soldado herido es presa fácil para el enemigo. ¿Y sabe por qué causan las heridas? Porque no hay un corazón perdonador. Porque hay amargura. ¿Qué hay más? Hay muchas cosas en el corazón. ¿Qué más hay en el corazón? Envidias, celos. Y cuando el corazón está lleno de todas estas cosas, escuchen hermanos, tú no puedes salir a la guerra porque el enemigo te va a destruir. Escúchenme, hermanos. Muchos dicen, yo voy a hacer la obra. Bueno, hermano, Yahweh lo envió. Dice, ¿cómo irá si no fue enviado? Y voy a volver a decirlo, hermanos. No quieras hacer algo que Yahweh no te ha enviado a hacer. Porque vas a fracasar. Cuando termina aquí esto, mire lo que dice el 18 en adelante. E intercedan en todo tiempo con toda intercesión. Después de que le dice, usted es un soldado y tiene que estar equipado de esa manera, le empieza a decir, es hora de que usted ore en todo tiempo, con toda intercesión y súplica dentro del corazón en el Rúa. Mire que después de que le dice que usted está preparado, de que usted ha cambiado su vida, a pesar de eso, le dice, usted tiene que estar orando porque la oración es el arma más poderosa. Dice, intercedan y estén vigilantes para quemar olor fragante y para interceder a favor de todos los apartados, los cados, los santos que está allí usted mirando entonces. Usted intercede. Usted intercede, mi hermano, por todos los sacados, dice, y también a favor de mi aliento. Está escribiendo aquí es día Shaul. A favor de mi vida, para que se establezca la palabra por mi boca. Y fuerza cuando abra mis labios para anunciar el consejo de la buena noticia. Yo creo que un buen guerrero que intercede siempre está orando por sus pastores. Que no se desvíen a izquierda ni a derecha. Pero que venga la palabra de poder y esté en la boca de ellos. Para que venga la palabra, amén, la palabra de lo alto y esté en sus bocas. Para cuando abran sus bocas, nosotros podamos dar la palabra que Yahweh tiene por el Rúa para cada corazón. Hoy, hermanos, estamos más que nunca en una guerra. Y el enemigo está mirando a quién devorar. ¿Sabe cómo dice la escritura? Intentará engañar, si fuere posible, aún los escogidos. El que crea estar firme, mire que no caiga. O sea que estamos en la mira del enemigo, mis hermanos. Tú y yo estamos en la mira del enemigo. Muchos están confiados porque llevan 30 años de creyentes. Muchos están confiados porque tienen mucho conocimiento. Muchos están confiados porque se devolvieron al cristianismo. Muchos están confiados en su propia opinión. Muchos están confiados en ¿qué? ¿Cómo se llama? Es que yo hablo bonito. Es que a mí me parece. Yo tengo los dones y el talento. A mí me echaron flores, hermanos. Pero el Padre le habló a ti, te habló a ti, que tú eres. Mire, hermanos, cuando yo encuentro esto, estoy temblando. Porque muchos, sí, hay un ejército que sale a la guerra, pero el problema es cómo sale a la guerra. Conocí a muchas personas que les gusta orar, pero resulta que en su casa tenían sus hijos y sus hijas. Y se la pasaba en la congregación orando. Y no es malo que ore, escúcheme bien. Pero no puedes atender su casa. ¿De qué le sirve a usted orar si está perdiendo su casa? Eso tiene un equilibrio. Porque muchos salen y quieren hablar a muchos. Y se van a hacer la obra, pero descuidan su casa. Ahora, el otro punto está que entonces quieren mimar su casa, pero permiten el pecado en su casa. Usted será un soldado débil. No es fuerte. Hermanos, es que a veces nosotros queremos ser como
como algunos grupos, ¿no? Como los gitanos. Yo tengo aquí mi casa, yo tengo un lote y aquí se casa la hija y quiere tener la hija y todos ahí, ¿no? Y hacen de todo lo que quieren y no les dicen nada. Y si es el hijo mimado, menos, ¿no? Y hace las que hace y a toda hora les toca responder por el hijo mimado. Voy a decirles unas cosas, hermanos, que cuando nosotros no ponemos cuidado a las cosas que el Padre quiere de nuestra casa, y por el amor, ¿no? Por la sangre que es más espesa, infringimos la Torá, el enemigo ya se nos metió en la casa. Va a destruir la casa. Sí, qué bueno que tenga sus hijos, pero que estén en sujeción, dice la Escritura. Y que todos los que están en su casa, como dijo Joshua, yo y mi casa serviremos a Yahweh. Aleluya. Yo no sé si usted lo quiere hacer así. Porque cuando está su casa unida, cuando todos en su casa quieren buscar, había un hombre, se llamaba Obed-edom. ¿Saben quién era Obed-edom, hermanos? Un hombre que en su casa recibió el arca del testimonio, del pacto. Y en su casa empezó a estar la presencia. Pero en otras casas había habido ruina, destrucción. Pero ellos eran hombres apartados que guardaban la Torá. Y les agradó la presencia. Y todos sus hijos empezaron a servir alrededor. Dice que la casa de Obed-edom prosperó. ¿Por qué no prosperaban las otras casas? ¿Saben por qué no prosperaban? Porque había pecado, iniquidad. No guardaban la Torá. Pero en la casa de Obed-edom, a ellos guardaban la palabra, llamaron su presencia. Tanto que cuando el arca del pacto se la llevaron para ponerla allí en un lugar apartado, Obed-edom y todos sus hijos se fueron a servir. Porque se dieron cuenta que lo mejor, esa casa se dio cuenta, la casa de Obed-edom, que lo mejor era servir a Yahweh. Oiga, hermanos, ¿quiere que la presencia esté en usted? Esté contigo. Porque sabía que una de las armas poderosas es que la presencia de Yahweh esté con nosotros. Porque si la presencia de Yahweh está con nosotros, el enemigo no vendrá. No nos podrá tocar. Como el testimonio que yo les daba. Aunque el enemigo vino, no me podía tocar. Porque el que me llamó me defiende. El que te llamó te defiende, hermana. El que te llamó y te puso nombre te defiende. El que te llamó, aleluya, está dispuesto para guardarte. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Él dijo, no se dormirá el que guarda a Israel. Por lo tanto, yo estaba diciendo hace un momento, Yehudí Nexer no es una religión. No es la congregación. Somos una parte del pueblo de Israel. Está escrito en muchos lugares. Cuando en una oportunidad me dijeron, tienes que escribir una reseña de lo que es la página tuya. Está escrita ahí. Somos el pueblo de Israel siendo restaurado. Y amamos la restauración. Queremos ser restaurados. Pero cuando Yahweh toma su pueblo, nadie se lo arrebata de sus manos. Y nadie puede venirse contra Israel. El que toca a Israel, toca a Yahweh. Así que no hay problema conmigo. No hay problema de que tú hables bonito o no de mí, no importa. No importa que digan lo que digan, pero si Él está con nosotros. Hay una canción, ¿verdad?, que dice eso. En el proceso, todos se fueron. En la lucha, todos se fueron. ¿Sabe, hermanos? Que a muchos les falta discernimiento y entender el tiempo en que estamos. Porque es que en el tiempo de la angustia, en el tiempo del proceso, en el tiempo de las dificultades, se conoce al amigo. Lo lamento, hermano. Pero se lo voy a decir de otra manera. Yahshua dijo a sus talmidim, respondiéndole a la pregunta que le dijeron, nosotros hemos dejado todo, hemos dejado casas, hermanos, nuestros trabajos, hemos dejado todo. ¿Y qué a nosotros? Dice, por cuanto ustedes estuvieron en las angustias conmigo.
Por cuanto ustedes estuvieron conmigo en el proceso. Les daré 100 veces más aquí y en el siglo venidero la vida eterna. El que permanece en medio de la dificultad, de la prueba, de la angustia, en medio de la prueba, en medio de, ¿cómo se llama? El conflicto. Hermano, en medio de la batalla, ese es digno de recibir el botín. Termina diciendo aquí, las buenas nuevas de la cual yo soy mensajero apartado por cepos. Él pagaba el precio en donde, hermana, en una cárcel. Y para al hablar sea entregada con poder de lo alto, como para mí está establecido. Elías Shaul decía, hermanos, tenemos una guerra. Y la guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Pero no podemos guerrear, ¿sí o no, hermanos? Si no somos cados. No podemos guerrear si en nosotros hay envidias, celos, si hay fisuras en nosotros, si le permitimos al enemigo que él entre y haga morada en nosotros. Nosotros no podemos pelear la buena batalla. ¿Sabe, hermanos? Es hora de nosotros entender que hay una guerra. Y que en el estado espiritual, hermanos, es que yo estoy herido porque usted me dijo que mi hijo era consentido. ¿Usted está herido por eso, hermanos? Usted está más del otro lado, del otro equipo, y Hasatán le tiene calentando el pailón a usted, hermano. Hermano, usted guarda el corazón, sobre toda cosa guardado el corazón, porque un soldado que sale con el corazón así, el enemigo se le entrará. Cuando hablamos de una guerra espiritual, de echar fuera a los Shedim, hermano, no tendrá autoridad. Allí se conoce, allí es como la prueba del creyente si tiene autoridad o no tiene autoridad. Me acuerdo, hay algunos casos donde una hermana estaba endemoniada y viene la otra hermana y dice, hermana, échele fuera el demonio. Por favor, ¿quiere irse? ¿De dónde está la autoridad? Está el otro hermanos, que los vi, hermanos. Y venía el endemoniado y todos los hermanos salieron de la congregación. Quedaron 3 orando con poder. ¿Y el resto? El resto no son del ejército. El resto están con el enemigo. Cuando al principio el Padre nos empieza a mostrar cómo actuaba el enemigo. Me acuerdo que el rey Joseíta, mirando las artimañas del enemigo y descubriendo cómo actuaba el enemigo. Me acuerdo que nos dijo, no deje salirlos, no lo dejen salir, cierren la puerta a la congregación. Y bueno, ¿y usted por qué está diciendo eso? Dígame, en el nombre de Yeshua, contéstame. Porque es que ellos me dan fuerza. ¿Cómo así que los creyentes en la congregación le dan fuerza al enemigo? ¿De qué ejército eres? ¿De qué ejército eres, hermano? Hay algunos hermanos, es que el hermano está endemoniado y ahora va a venir. ¿Qué hacemos, pastora? ¿Cómo actuamos? Pues con poder de lo alto. Arrepiéntanse y vuélvanse y díganle, llénanos de poder. Y en el nombre de Yeshua, está fuera el demonio. Y si usted de los medrosos dice, los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Así que todos los que estamos aquí somos de un ejército y tenemos que ser valientes. Mira que te mando que te esfuerces y que seas, ¿qué? No dice que seas cobarde. Quiten los miedos. Ahora saquen los miedos. Porque si usted está con temores, el temor es un espíritu que procede de Hasatán y te paraliza, hermanos. Te inmoviliza. Te pone miedo. Miedo al que vendrá. Miedo al que va a suceder. Miedo a la muerte. Pero el que no tiene temor, sino que tiene amor, dice, para mí el morir es ganancia y el vivir es Mashiach. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Así que
Yo no tengo temor, aleluya, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y la gente, ay, yo tengo miedo, ¿a qué, hermanos? ¿De qué ejército eres? Así que levántate y esfuérzate y toma la autoridad que nos ha dado Él. Pero para tomar esa autoridad, primero tienes que vivir una vida recta, transparente, hablando con la verdad. Deje su filosofía, deje su conocimiento en libros esotéricos, en misticismo judío. Deje todos esos libros, deje todas esas cosas que son de Hasatán. No son de Yahweh. Esas son las armas que introdujo el enemigo para engañarte, porque él es astuto para engañar. Y entra a engañar por el conocimiento, que es de abajo, que es terrenal y que es de Hasatán. Es hora que despiertes, hermanos. Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el que está en el mundo se llama Hasatán. Pero mayor es el que está en nosotros. ¡Mayor! Él lo venció. Por tanto, si Él lo venció, tú puedes vencerlo. Ahora es tiempo de que entonces te vistas de la armadura de Él. Aleluya. Vístete. Ponte ahora la coraza. Ponte ahora el yelmo. Ponte ahora al escudo que es la emuná. Y vístete y empieza a caminar, proclamando y declarando la palabra. Aleluya. Tomando las armas. La oración, la palabra, la alabanza, el nombre de Yahshua, y tome la autoridad. ¿Y sabe cuándo ya somos revestidos de poder y autoridad? Cuando desciende el Ruach HaKodesh sobre nosotros. Y cuando descendió el Ruach HaKodesh, dice que confesaban sus pecados y de pronto fueron llenos todos del Ruach HaKodesh. Aleluya. Entonces tiene que empezar a vaciar su vida y a sacar todo pecado y toda iniquidad de su vida. Y entonces va a ser revestido de poder. Y cuando venga el enemigo, aleluya, no os tocará, aleluya. Al contrario, retrocederá y lo conocerá. Ah, tú eres el hijo, tú eres el siervo del Elohim. Ah, tú eres la sierva a la que buscas. ¿Sabe que Él te conoce? Él te conoce en el tiempo que pasas en la intimidad y en la palabra y en la alabanza. Él te conoce. Hermanos, vamos a vivir como los soldados armados en el reino. Que Yahweh nuestro Elohim Kadosh los bendiga. Bendiga esta semana. Recuerde que tenemos una cita el próximo fin de semana. Viernes, Shabbat y el domingo. 3 Yamín que tenemos cada 3 meses. Se alargó un poquitico por el viaje. 3 meses. Cada 3 meses tenemos ayuno congregacional. Vamos a decirlo. Todas las congregaciones. Vamos a tener unidad a través de Meet. Hemos conseguido ahora una banda más ancha para que todos puedan entrar a través de esta reunión y podamos tener el tiempo más grande para poder estar todo el tiempo con los hermanos y con las hermanas, en comunión, gozándonos y compartiendo la palabra, humillándonos delante del Padre y teniendo, aleluya, respuestas de Él y viendo que Él es grande y poderoso. Tomemos esa arma que se llama el ayuno. El domingo es el 5, que se llama, es en el almanaque hebreo, en el almanaque de la Torá, es el ayuno de Esther. Y el lunes 6, en la noche, es Purim. Así que mis hermanos, para que estén pendientes. Recuerden que este mes también tendremos el 21, creo que es Rosh Hashanah, o sea, Año Nuevo. Que Yahweh el Elohim Kadosh, el Elohim de Abraham, de Jacob, de Yiscad, los bendiga, los guarde. Amén. Pórtese, ¿cómo es que dice la escritura? Allá decía la palabra varonilmente, pórtese como un hombre de Elohim. Párate derecho sobre tus pies. Ponte firme. Aleluya. Ponte el calzado para llevar la palabra. Aleluya. El escudo de la emuná. Aleluya, creyendo, declarando la palabra y creyendo que vendrá. Aleluya. Yahweh el Elohim Kadosh los bendiga y los guarde. Llevarejeja Yahweh beis bereja yaer, Yahweh panadeleja, bijuneja isa, Yahweh panadeleja beyaser leja, shalom. Yahweh los bendiga y los guarde. Yahweh haga resplandecer sobre vosotros su rostro, tenga de vosotros bondad y ponga en vosotros shalom. 1000 bendiciones para todos.
Que descienda su presencia de una manera especial sobre sus vidas. Es tiempo de ser guerreros. Es tiempo de ser soldados. Así que prepárate. Para ser soldado debes de prepararte. Para ser soldado debe tomar, aleluya, la armadura. Debe tomar el vestido de soldado, el camuflado. Aleluya, ponerse la coraza. Aleluya, ponerse cada una de las armas que competen. Aleluya. Y dejar de verse como un hombre natural, porque el soldado ya, una vez que tiene su uniforme, no es convencional, ya es alguien especial, ya es alguien para el ejército. Tú eres del ejército de Chamaim, un ejército que no conoce derrota. Yahweh Elohim Kadosh les bendiga rica y poderosamente. Mil bendiciones para todos. Chau a todos. Buena semana.